anterior pudimos apreciar que la astrología no podría haber surgido en estas épocas. Sin embargo, hay una cantidad de factores que deberíamos aclarar que las vamos a tener en cuenta en esta segunda parte. Es decir, ¿por qué no podría haber surgido en estas épocas? Porque resulta que la astrología y la ciencia tienen unas diferencias que son bastante interesantes de poner en claro. En principio, la ciencia se ocupa del fenómeno particular y de este fenómeno particular parte para entender el fenómeno general. Y la astrología actúa exactamente al revés, es decir, la astrología parte del fenómeno general porque el objetivo esencial es comprender cuáles son sus leyes, y una vez que entendemos cuáles son sus leyes, podemos entender todos los fenómenos particulares. Es decir, actúa de manera completamente inversa a cómo actúa la ciencia. Bueno, en la primera parte de esta serie de videos que vamos a realizar, vimos que la astrología no podría haber surgido en estas épocas, y vamos a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, si entendemos cómo funciona la psicología, vamos a entender la diferencia que existe con la astrología. La psicología, al ser una disciplina moderna, hace lo mismo que hace la ciencia, porque su metodología de investigación es la misma. Es decir, parte de la posibilidad de agrupar, de clasificar, y obviamente llega a un diagnóstico que tiene que ver siempre con fenómenos generales. Es decir, cuando el psicólogo realiza un diagnóstico, tiene en cuenta características que pueden ser aplicables a muchos seres humanos. Y la astrología parte exactamente de un principio completamente opuesto. Es decir, entendemos que el ser humano es un individuo que lo vemos reflejado en un mapa de nacimiento que se va a repetir una vez cada 4 millones de años. Es decir, esto habla de la idea de unicidad que no es tenida en cuenta por la psicología. Entonces vamos a entender también otra de las diferencias. Vamos a entender la diferencia a partir de lo que significa esotérico. La palabra esotérico, que tiene una cantidad inmensa de interpretaciones, surge de Pitágoras. Pitágoras, en la antigüedad, tenía una escuela en la cual había dividido a sus estudiantes en dos grandes grupos. A uno de ellos los llamó los exoteroi, y fueron aquellos que se formaron en la investigación y la búsqueda de todos los fenómenos externos, de todos los fenómenos físicos, de la matemática, entendida desde el punto de vista físico, y de los fenómenos naturales. Y al otro de los grupos los llamó los esoteroi. Los primeros eran exoteroi con X y los segundos esoteroi con S, que estaban encaminados a la observación de los fenómenos naturales, a la comprensión de estos fenómenos a través de la interiorización y a través de la meditación. Entonces tenemos que saber que exotérico significa aquello que sea externo y esotérico aquello que tenga que ver con lo interior. Y la astrología difiere de la ciencia, que la ciencia se ocupa de los fenómenos externos, en cambio la astrología se ocupa de los fenómenos internos. Este conocimiento, el conocimiento astrológico o el conocimiento esotérico, solo surge de nuestra interioridad, no es un fenómeno externo. Es decir, nosotros contemplamos todo lo que conforma al ser humano. Y vamos a hablar ahorita de los 4 cuerpos. Es decir, otra de las características que es importante saber, que este conocimiento surge de la interioridad y tiene que ver con los 4 cuerpos humanos. Nosotros creemos tener solamente uno, cuando en realidad tenemos 4. Y vamos a explicar cuáles son. El primero es el cuerpo físico con el que nosotros hacemos cosas, es decir, nuestra estructura material y todo lo que tenga que ver con nuestra capacidad de acción, ¿ya?, frente al mundo externo. Luego tenemos nuestro cuerpo psíquico. Nuestro cuerpo psíquico tiene que ver con el mundo emocional, tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con los miedos, ¿ya?, y también tiene que ver con nuestra capacidad sensible y perceptiva. Este cuerpo no tiene limitantes ni de tiempo, ni de dimensión, ni de espacio. Es decir, ese cuerpo psíquico es aquel del que conocemos prácticamente nada,
que en un determinado momento escuchamos que suena el teléfono, levantamos el auricular y decimos, ¡qué casualidad! Estaba pensando en ti. Esto no es casual, esto es causal. Esto es nuestro cuerpo psíquico conectado con el cuerpo psíquico de quien se comunica con nosotros. El cuerpo psíquico es ese que en un determinado momento hace que el hijo de alguien esté en el exterior, no importa a cuánta distancia, y la mamá lo llama por teléfono para preguntarle qué le pasa. No sabe qué es lo que le pasa, pero sí sabe que algo le está pasando. ¿Ya? Y esto tampoco es un fenómeno casual, es un fenómeno causal. Bueno, este es nuestro cuerpo psíquico, con el cual sentimos cosas. Luego está nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo racional, que es aquel de las ideas, es aquel de los pensamientos, es aquel del razonamiento, que busca siempre la verdad y que además tiene capacidad creativa. De aquí surge un axioma que nosotros señalamos con mucha insistencia, y es que la mente humana crea realidades. Tengámoslo muy en cuenta porque después vamos a ver de dónde surgen los supuestos adivinos. Y por último está nuestro cuerpo volitivo. Nuestro cuerpo volitivo es aquel que tiene que ver con nuestra voluntad, así como el cuerpo mental tiene que ver con lo que pensamos, el cuerpo volitivo tiene que ver con lo que queremos. Entonces, reitero, es el cuerpo que maneja nuestra voluntad, el que maneja nuestra conciencia y nuestros valores morales. Entonces aquí vamos a entender otra gran diferencia con la ciencia, porque la ciencia solamente se va a ocupar de nuestro cuerpo físico, es decir, de nuestro cuerpo psíquico nada sabe, de nuestro cuerpo volitivo nada sabe, y en cambio del cuerpo mental supone muchas cosas, pero seguimos con una carencia infinita con referencia a que es en verdad nuestro cuerpo mental. Let me say it.